Leyendas de Bécquer, ya lo hemos visto. Campos de Castilla de Machado también. El Esperpento con Valle Inclán también. Diario de un poeta recién casado de Juan Ramón, también lo hemos visto, al igual que El romancero gitano de Lorca. Así que ahora nos toca Rafael Alberti con Sobre los ángeles. Rafael Alberti es otro de los miembros de la generación del 27 que ya hemos estudiado. Así que vamos ahora a sentarnos un momento a hablar sobre el autor. Rafael Alberti Merello nace en el año 1902 en Cádiz, en el puerto de Santa María. Empieza el bachillerato en el Colegio de los Jesuitas en esta misma localidad, pero en 1917 se traslada a Madrid, donde abandonará el bachillerato por la pintura. La pintura tiene una gran influencia en su obra. De hecho, en el año 1922 incluso realizó una exposición de pintura en el Ateneo. Por motivos de salud tuvo poco después que trasladarse a la Sierra de Guadarrama, donde comenzará a escribir los poemas que más tarde configurarán su famosa obra Marinero en tierra. Con este libro obtuvo en el año 1925 el Premio Nacional. Es un libro en el que se aprecia claramente la influencia de autores como Gil Vicente, como Góngora, Lope, Bécquer, Garcilaso y también del cancionero y del romancero español tradicionales. Es la suya en este momento una poesía que Juan Ramón Jiménez definió como popular, pero no sencilla, una poesía ágil, nueva, fresca, una poesía andalucísima. Con la obra Cal y Canto se inicia una segunda etapa en la producción literaria de Rafael Alberti, una segunda etapa que podemos denominar neogongorista y que marca la transición hacia una fase surrealista, de la que el máximo exponente es la obra objeto de nuestro estudio, Sobre los ángeles. A partir de entonces, Rafael Alberti se afilia al Partido Comunista y su obra adquiere tintes mucho más políticos. A partir de los años 30 se inicia una tercera etapa en la producción de Rafael Alberti, una etapa que, como hemos dicho, se caracteriza por ser mucho más comprometida tanto social como políticamente, y cuyos escritos pueden verse recogidos en la obra El poeta en la calle. Al término de la Guerra Civil, Rafael Alberti tuvo que emigrar a Argentina, donde continúa con su producción. De los muchos libros que allí escribió podemos destacar, por ejemplo, A la pintura, que es una obra en la que recoge sus impresiones sobre la primera vez que visitó el Museo del Prado. La nostalgia por la patria aparece también en varias de sus obras de este periodo. Rafael Alberti pudo finalmente volver a España en 1977 y allí continuaría con su producción literaria prácticamente hasta el momento de su muerte, que se produjo en el año 1999. Centrándonos ya en el poemario, quería deciros en primer lugar que para analizarlo yo he utilizado esta edición de cátedra que veis aquí y que tenéis disponible 2 o 3 ejemplares en la biblioteca. Las ediciones de cátedra son siempre muy interesantes porque están comentadas por expertos en la obra de cada autor en cuestión. Esta en concreto es de Brian Morris, que es un gran estudioso de la obra de Alberti. Pero si no podéis acceder al libro, en el centro virtual Miguel de Cervantes tenéis también una gran selección de poemas sobre los ángeles. Podéis acceder a ellos a partir de este link que veis aquí. Siguiendo con la obra, cabe contextualizarla un poco, tanto en el periodo histórico que, como habéis visto en la asignatura de Historia, vivía España en ese momento con unas características económicas y sociales muy específicas, pero también en la trayectoria vital de Rafael Alberti. Pues Alberti escribe sobre los ángeles en un periodo de una honda crisis existencial para él. Es una obra que se compone de 55 poemas que están divididos en una entrada y en 3 partes. Esa entrada lleva por nombre
El paraíso perdido, haciendo referencia al poema de John Milton. Y cada una de las tres partes, que tiene unos 20 poemas, se titula Huésped de las nieblas, que hace referencia a una de las rimas de Bécquer. Esta es una obra muy vanguardista, en la que podremos detectar muchos de esos elementos que hemos estudiado como característicos de las vanguardias. Es una obra, en primer lugar, escrita en verso libre, en la que se suceden las imágenes oníricas, hay asociaciones poéticas muy libres, muchas enumeraciones caóticas, imágenes, personificaciones, juxtaposiciones, el ser humano es equiparado con diversos objetos, etc. Esa etapa personal tumultuosa que estaba viviendo Alberti, con la pérdida de la fe cristiana, la pérdida de la inocencia, le crea una sensación de pesimismo y de angustia existencial. Aunque antes hablamos de la división del libro, en realidad es un poemario que probablemente sea el más unitario de toda la obra de Alberti, ya que puede leerse como un único poema que busca dar respuesta a esa búsqueda del paraíso perdido. En esa búsqueda el poeta se encuentra con diferentes fuerzas, representadas por esos ángeles que en ocasiones le dan esperanza, son fuerzas benévolas, mientras que en otras lo oprimen, son fuerzas hostiles. Ya desde el primer poema, la naturaleza tiene gran importancia, pues representa la lucha consigo mismo y también con la realidad. La voz lírica dialoga con el espacio, pero no encuentra en él respuestas. Ciudades sin respuesta, ríos sin habla, cumbres sin ecos, mares mudos, nadie lo sabe. También los hombres, las aves e incluso los vientos son calificados como mudos, petrificados, inertes. Los cielos también le niegan las respuestas que la voz lírica busca. La vida se ha detenido en este poemario y reina el silencio. Silencio, más silencio, inmóviles los pulsos del sinfín de la noche. Predomina, pues, la incomunicación. El yo lírico busca respuestas, pero no las encuentra, y esto lo encamina al precipicio, a negras simas, a un boquete de sombras y tinieblas. Los paisajes de esta obra son en general paisajes fríos, oscuros y tenebrosos. La niebla, tomada de la rima 75 de Bécquer, tiene en el poemario una presencia muy importante, creando un ambiente de confusión y de misterio, y a veces incluso también se presenta como una fuerza destructiva. Alberti, recordemos que era también pintor, y al leer este poemario uno no puede sino recordar ciertos cuadros de pintores como Turner o Friedrich. El poemario está formado en buena medida en base a oposiciones. Una de las más importantes es la que se da entre la luz y la oscuridad. La oscuridad se asocia a la noche, a momentos convulsos y de desconsuelo, aunque a veces también la luz crea desazón, por ejemplo en forma de relámpago. Otra oposición importante se da entre la naturaleza y la ciudad. Esta última simboliza la destrucción y el desarraigo del hombre moderno. Las murallas derrumbadas y las torres caídas nos hacen pensar en el romanticismo, porque simbolizan, en última instancia, el predominio de lo natural que vence sobre lo artificial. En definitiva, en este poemario se puede decir que la naturaleza se solidariza con el yo lírico, con su sentir, y no podría estar más alejada de un locus amoenus. Sabéis que ahora os toca a vosotros adentraros en el libro, pero para acabar, qué mejor manera de hacerlo que recitando el poema Los dos ángeles, un poema que también plasma esta lucha del poemario. Así que vamos allá. Los dos ángeles. Ángel de luz ardiendo, oh ven, y con tu espada... Bueno, la verdad es que yo recito bastante mal, entonces vamos a darle paso a don Rafael. Los dos ángeles. Ángel de luz, ardiendo, oh ven y con tu espada incendia los abismos donde yace mi subterráneo ángel de las nieblas.
Oh espadazo en las sombras, chispas múltiples, clavándose en mi cuerpo, en mis alas sin plumas, en lo que nadie ve. Vida, me estás quemando vivo, vuela ya de mí, oscuro luzbel de las canteras sin auroras, de los pozos sin agua, de las cimas sin sueño, ya carbón del espíritu. Sol, luna, me duelen los cabellos y las ansias. Oh, quémame, más, sí, sí, más, quémame. Quémalo, ángel de luz, custodio mío, tú que andabas llorando por las nubes, tú sin mí, tú por mí, ángel frío de polvo ya sin gloria, volcado en las tinieblas. Quémalo, ángel de luz, quémame y huye.